el tema de mi ponencia, donde básicamente trato de analizar a la sociedad y la política argentina de principios de la década de 1940 para examinar el impacto, ¿no?, que tuvo la Segunda Guerra Mundial y la elección por la postura neutralista en distintas agrupaciones y propuestas culturales del país, siendo hincapié, ¿no?, obviamente en Forja, una agrupación nacionalista, antiimperialista, creada en torno a 1935, que seguía básicamente las ideas de Hipólito Yrigoyen, o por lo menos era lo que intentaba. Eh, para mí, en otros temas, no los que refieren a Forja, es un primer acercamiento, sobre todo los que refieren a la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que muy bien y por suerte se explayó Germán anteriormente, y otras agrupaciones como Acción Argentina o la Junta de la Victoria, que para mí son primeros acercamientos, ya posiciones neutralistas o diarios o versiones más nacionalistas en relación a la Segunda Guerra Mundial, ya por suerte he tenido posibilidad de estudiar dentro del marco del GIGE. A partir de esta propuesta, yo utilicé distintas fuentes del periodo, algunas de ellas literarias, otras periodísticas, para entender cómo era la circulación de ideas en la sociedad y entre los movimientos políticos de la época, las posturas que tenían y cómo se distanciaban, las tensiones que se generaban en el ambiente cultural. Obviamente la sociedad de la década de 1940 se encontraba muy parcializada por el conflicto bélico, se habían formado diferentes bandos, ¿no? Más cercanos a lo aliadófilo, a lo germanófilo, a lo neutralista, que se enfrentaban no de forma, a veces de forma teórica y a veces en distintas manifestaciones que tenían sus expresiones simbólicas, acciones físicas que podían incluso llegar a concluir en escaramuzas menores, pero que existían. Eh, en ese sentido era usual que los aliadófilos consideraran a los neutralistas como seguidores del nazismo, y en su mayoría, es cierto que los neutralistas se identificaban mucho con el nacionalismo, pero no en su totalidad, no de forma exclusiva. Por el contrario, los nacionalistas creían que los aliadófilos en general eran cipayos, relacionados al liberalismo o a distintas doctrinas ajenas a lo que consideraban que era la idea de nación argentina, porque obviamente entonces se generaban tensiones y chocaban constantemente. Eh, es importante remarcar en ese sentido que se generaban ciertas simplificaciones, generalidades, que por parte de las personas podían desconocer o elegían desconocer para marcar más sus diferencias políticas y armarse más en una posición de grupo. Pero lo cierto es que había diferentes periódicos y agrupaciones que apoyaban la Cruzada del Eje, como era el caso de Bandera Argentina, Sol y Luna, El Pampero, algunos que duraron más que otros, pero bueno, que no me voy a referir, ya Marinés los ha estudiado en su momento también muy bien. Pero sí había otros diarios que trataban de remarcar y diferenciarse más con una postura neutralista o antiimperialista, que como fue el caso de Reconquista, que tampoco me voy a explayar demasiado, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, con otros, por ejemplo, como Itinerario de América Latina, un diario de García Mellid, que tenían otra impronta diferente a capaz a la que podía poner en cuestión el Pampero, por ejemplo. Eh, Estas posturas que mostraban los periódicos de la época encontraban su correlato en diferentes agrupaciones, y particularmente de la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que como muy bien dijo Germán, a partir de 1941 existió hasta 1943, bueno, había aumentado un poco las tensiones que había en el momento. Eh, a mí me interesa más la comisión desde el punto de vista de la circulación de ideas que podía generar con las agrupaciones aliadas. De todas formas, siguiendo un poco la línea de lo que decía Germán, si bien yo leí más cuestiones de él que tenían que ver con la impronta que tenía la comisión para investigar a los colegios, sobre todo, sí me pareció muy importante remarcar que obviamente hay un implícito, una idea de nación en las actividades que tenía la comisión, ¿no? Digo, esta cuestión de considerar qué era una actividad antiargentina y qué no lo es. Eh, Porque obviamente, como se ha dicho, bueno, investigaba las relaciones de la colectividad alemana radicadas en el país, y el accionar que tenía sobre diversos individuos y agrupaciones cercanas al fascismo, bueno, en menor medida al el estudio de agrupaciones relacionadas al comunismo. Eran bastante elocuentes respecto a su accionar, los informes que daba la comisión,
se ha mencionado, por ejemplo, la revista de Der Trommler. Germán debe tener un alemán muchísimo mejor que el mío, ¿no? Pero es interesante ver que en aquella revista, por ejemplo, que tenía bastantes posturas de corte pronazi en la década del 30, tenía como editor a Alfred Müller, alemán de la zona de Banfield, que se consideraba que hacía más o menos de nexo entre el partido nazi y las agrupaciones en Argentina. Obviamente en los informes de la comisión se traducía, se daba cuenta de las ideas y posturas que transmitía, y básicamente con la idea de combatir la propaganda nazi y mostrar a la sociedad principalmente la intromisión del Estado en esa propuesta cultural, es decir, hacer acto de presencia, por todo el proceso que había traído aparejada la Segunda Guerra Mundial. Y también es curioso cómo los análisis de la comisión se iban modificando progresivamente, ¿no? Y salían a la luz las intenciones, actividades desarrolladas por distintas agrupaciones culturales y de beneficencia, y en ese sentido algunas, como la Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura y la Unión Alemana de Gremios, que en un primer momento no habían sido consideradas como peligrosas, después fueron analizadas como instrumentos de la penetración nacional socialista y creación del régimen nazi en Argentina. Aunque de todas formas, también estos cambios podían mostrar los desconocimientos, por un lado, de la comisión, o su cambio de la consideración, ¿no?, sobre qué era una actividad anti-argentina a lo largo del desarrollo del proceso de las actividades de estos grupos en el país. Sin embargo, yo creo que la comisión debe ser puesta en perspectiva con las agrupaciones en general que había en el país. Una de ellas, por ejemplo, Acción Argentina, que muy bien ha sido estudiada por Andrés Viso, en la que contaba con más de 300 filiales en toda la Argentina, que tenía fluidos contactos con intelectuales políticos, por ejemplo, Marcelo T. Alvear, mientras que en su junta estaba integrada por hombres de renombre como Federico Pinedo, Victoria Ocampo, nuestro excelente siempre Emilio Ravignani o Nicolás Repeto, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo la presión que podían ejercer estos grupos, sobre todo no consideraban parte de su grupo a Castillo, más bien lo consideraban un representante del nazismo, en especial por los supuestos apoyos de Horacio Castillo, el hijo, al régimen nazi, daban cuenta de la presión y la idea que tenían sobre el posible triunfo de Inglaterra, que consideraban obviamente un triunfo de la civilización y la humanidad. Respecto a estas agrupaciones, cruzando las fuentes hacia el marco literario, Manuel Gálvez, que es un literato nacionalista que escribía sobre esa época desde un punto de vista, una estética realista, lo cual nos da cuenta de una descripción muy detallada, más no, obviamente, parcial, ¿no? Realizó una construcción sobre aquellas mujeres y hombres que participaban de aquellas juntas y organizaciones, y afirmaba que, estaban muy relacionadas a la causa aliada, porque para ellos era chic, Francia para ellos era el bando de moda, porque principalmente pensaban en París como una zona de divertimento, de excelencia cultural, y los chicaneaba un poco diciendo, eran personas que no tenían en qué ocupar sus vidas, y de esta forma encontraban establecer una sociabilidad dentro de la élite. El caso de la Junta para la Victoria, una agrupación de Adolfi, era bastante paradigmático al respecto, siendo su nacimiento en posterioridad a la declaración de guerra de la Unión Soviética a Alemania, hacia 1941, obviamente se llamaba Junta de la Victoria, ¿no?, popularizando esa idea de la B, de la victoria de Winston Churchill. Pero una agrupación que tenía 45.000 miembros en la Argentina en defensa del antifascismo y la libertad democrática. Considerando algunas salvedades, la construcción de Gálvez no parece del todo errada. Una de las autoras que ha estudiado mucho esa agrupación, Sandra McGee-Deutsch, nuevamente les pido disculpas por mi alemán, ella decía, en el seno de la organización participaban mujeres de clase alta y distintos personajes prominentes de la sociedad, muchos de ellos terratenientes, representantes de familias tradicionales, otros del interior del país, por lo que había una buena relación entre líderes políticos, embajadores, sus esposas, sus hijos y hombres de negocios, en donde se juntaban a partir de tés, banquetes, fiestas de cócteles, exposiciones de artes,
actos de beneficio y formas que tenían de sociabilidad en ese momento las clases altas. Pero de cualquier forma, y digo que es entrecortada esa postura o esa construcción realizada por Gálvez, porque no solo la élite formaba parte de esa agrupación, si bien eran mayoría, sobre todo las amas de casa, había entre sus afiliados, bueno, por ejemplo, la propietaria María Ranconi Salatino, que había logrado unir a 150 de sus empleadas a la filial de la Junta para la Victoria del Parque Chacabuco. Por esa razón, como bueno, se puede ver a simple vista, eran varios los grupos de oposición que hacían hacia el gobierno de Roberto Ortiz y Castillo, bueno, un fuerte de conflictos importantes. Por más que la postura del gobierno estaba establecida, no regía del todo, obviamente, los argentinos, y cualquier ciudadano tenía sus preferencias por un bando u otro. Una cuestión muy lógica si se tiene en cuenta, obviamente, la cantidad de inmigrantes italianos, españoles que había en este momento, por los cuales los impactos que había de la guerra en Europa eran muy fluidos y cercanos en la Argentina. Obviamente también hay que tener en cuenta en ese momento, dentro de las ideas y propuestas que había, la importante trascendencia que tuvo para la opinión pública argentina y las agrupaciones, sobre todo las aliadas, los acontecimientos que ocurrieron tras el ataque de Pearl Harbor, y la consecuente manifestación que se consideró en la conferencia de Río de Janeiro, la tercera reunión de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, realizada en torno a 1942. ¿Y por qué es importante? Porque Argentina había recibido un impacto político poderoso dentro del contexto de naciones mediante el vuelco generado por Estados Unidos al entrar en la guerra. Aquel, obviamente, que se vio reflejado en esta reunión, y que llevó a Estados Unidos a intentar que todos los países del continente americano siguieran una política conjunta y se adentraran en los acontecimientos bélicos. Obviamente tuvo mucha presión política dentro del marco local, las decisiones que empezó a tomar Estados Unidos para la región. Obvio, de más está decir que Estados Unidos no solo buscaba el alineamiento de los países latinoamericanos, sino que pretendía mostrar su poder para lograr un liderazgo en la región disputado históricamente a la Argentina, siendo una de las últimas batallas políticas que el país logró, aunque prácticamente en solitario, defender una tendencia política distinta al contexto internacional. En ese momento el canciller argentino, Enrique Ruiz Niazú, instruido, mandado por Castillo, se opuso a la entrada en la guerra de los países del continente, eh, logrando frenar, aunque de forma limitada y por poco tiempo, la propuesta estadounidense. Sus ideas estaban sostenidas en aquello que era una especie de reedición de las ideas espiritualistas y esencialistas, también sostenidas por Vicente Quesada, Roque Sáenz Peña, en situaciones similares, obviamente en un contexto de guerra, pero anteriores, que separaban a latinos y sajones hacia principios del siglo XX, marcado en esta especie de lucha entre hispanoamericanos y panamericanistas que cobró mucho vigor tras el desastre del 98 y la impronta del arielismo, conceptos que en esa época para ciertos grupos, obviamente también para Forja, eran claves para estructurar su discurso. Todo el cúmulo de conflictos que recibió en sí el gobierno de Castillo, las contradicciones en su gabinete, las críticas hacia la política fraudulenta, el descrédito del grupo partidario, las presiones internacionales que había y la posible asunción de un aliadófilo como era Patrón Costas, que incluso podía llegar a perder tener una derrota electoral frente a la Unión Nacional, movilizaron a los militares, muchos de esos relacionados al GO, para realizar un golpe de Estado en 1943 con el que pretendía, entre otras cuestiones, es muy importante, cambiar la matriz productiva del país. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que los grupos de las Fuerzas Armadas había calado profundamente diferentes ideas que pretendían cambiar la percepción que se tenía de la institución militar, de la sociedad y el rol que ocupaba en la escena pública. Había ideas que hacían ver cómo se debía tomar posición frente a los acontecimientos políticos y que estaban relacionados en gran medida al factor moral, al desarrollo de la industria, que obviamente pudiera solventar la autonomía de las Fuerzas Armadas sin depender de la producción externa del país, lo cual obviamente guardaba total lógica. La experiencia en ese sentido española, alemana, italiana y la guerra, cómo se había relacionado el ejército y el papel que había jugado en la política, tomaron importancia al momento de llevar en marcha aquellas posturas que
básicamente pretendía modificar la senda que se había recorrido tras la caída de Irigoyen en la década de 1930. En ese sentido, las relaciones internacionales latinoamericanas con los países vecinos se tomaba totalmente fundamental para generar distintas alianzas políticas que fueran beneficiosas para el desarrollo del país y que era una pauta necesaria para acrecentar el liderazgo argentino en la región, que era una reminiscencia que todavía se pensaba que se podía llevar adelante y que por lo menos se intentó, sobre todo con posterioridad en el gobierno de Perón. En ese contexto, la agrupación Forja, que ya entre sus filas no estaba la figura de Scalabrini Ortiz, que era bastante destacada por lo popular más que nada, eh, apoyó al gobierno militar por las posturas neutralistas que sostenía frente al conflicto bélico y la labor que reconocían en materia social. Si bien las agrupaciones neutralistas tenían propuestas, algunas de ellas diferentes, los forjistas se definían como nacionalistas. Bueno, Galvez los ha definido como un nacionalismo de izquierda. Yo tengo algunos conflictos con esa clasificación, pero sí se puede decir que tenían diferentes matices con otras agrupaciones bastante más de corte filonazi. En particular ellos, desde Forja, dejaban su posición bien demarcada. Decían, no caben simpatías hacia Hitler o Stalin. Son déspotas totalitarios en cuya geografía dogmática no cuenta el hombre y su dignidad, pero tampoco caben adhesiones a los dirigentes burócratas financieros que hacen su guerra para satisfacer intereses. Básicamente no estaban, o por lo menos querían plantear que no estaban con nadie. Eh, en ese momento, en esa época, 1943, 1944, Arturo Jauretche, una figura destacada dentro de la agrupación Forja, reclamaba al gobierno militar la pronta profundización de lo que consideraban un proceso revolucionario que pretendía cambiar las bases políticas del país, por lo menos él lo veía en ese sentido, porque consideraba que luego de vivir tantos años en el fraude electoral, había que cambiar la idea que hacía de un posible retorno a la normalidad la vuelta de los políticos conservadores al poder, una cuestión que les importaba muchísimo. Asociaba la idea del pueblo a lo que llamaba la revolución, este golpe de Estado en 1943, para sacar el estado de cosas que por lo menos se entendía como repugnante dentro de la política. Reclamaba crear una nueva normalidad sacando los antiguos y corruptos valores y sistemas que tenía con anterioridad el sistema electoral. Consideraba que la revolución debía integrarse a la vida popular, logrando el apoyo de las minorías y beneficiando a los desamparados, que era algo que pensaba que el gobierno militar estaba llevando adelante. Por eso buscaba adentrar a la UCR, por lo menos su rama forjista, dentro de este golpe, dentro de lo que considera como la revolución, para ampliar los derechos de las clases humildes, combatir cualquier tipo de corrupción y sobre todo sostener una postura neutralista y antiimperialista que en ese momento, recibiendo tanta presión de distintas agrupaciones, el contexto internacional, bueno, se hacía necesario tener un grupo, por lo menos pensaba Jauretche, de apoyo a las políticas del gobierno. Ante la necesidad de restablecer la democracia, obviamente entonces y sostener este antiimperialismo, Jauretche justificó el golpe y lo apoyó. Porque incluso decía, bueno, en su momento, cuando cayó Irigoyen, muchos políticos que tenían demasiado para perder no habían hecho absolutamente nada porque eso no sucediera. En cambio, muchos militares, está pensando en Gregorio Pomar y el levantamiento del 33, se jugaron todo lo que tenía y cayeron en desprestigio por defender las ideas que en realidad no tenían mucho que ver con el ámbito militar, o por lo menos no los beneficiaba directamente. Las posturas, en particular las posturas neutralistas de la agrupación, diferían por su carácter antiimperialista de la propuesta gubernamental, que estaba más abocada, en el sentido del gobierno militar, más abocada a la practicidad ante las circunstancias de la época y los réditos económicos que podían surgir, que podían obviamente, siempre en condicional, ante la complejidad del comercio internacional. Eh, Consideraban que no solo era una guerra puramente económica, sino había detrás un panorama que tenía que ver con la crisis de la civilización, que estaba un poco emparentada con esta cuestión del arielismo que anteriormente hablaba. Hablaban de una cuestión que tenía que ver con la sociedad y una pérdida de la psicología y la espiritualidad, eh, siendo afectadas las personas por el sistema y la consecuente guerra.
cuestión que era ineludible resolver para cambiar el orden de cosas, sobre todo en el orden interno, en Argentina. Eh, Obviamente, siguiendo los lineamientos de Irigoyen, que era su bandera principal, decía que debían combatirse esas posturas políticas, reconstruyendo la sociedad desde otra base espiritual contraria al materialismo, entendido en forma burda como acumulación de bienes, y haciendo hincapié en la fraternidad como concepto básico para armonizar las relaciones sociales y económicas de la población, y también con el exterior. Eh, en ese sentido, los forjistas buscaban extender al gobierno sus posturas sobre el conflicto bélico, lo que consideraban un cáncer imperialista para la Argentina, aunque con la llegada de Perón y el 17 de octubre consideraron que había encontrado un líder político que representaba más sus intereses, siendo además evidente que los militares toleraban, pero no daban demasiada importancia a las propuestas de la agrupación. En cambio, ya con la llegada de Perón, o tomando más trascendencia, los forjistas afirmaban que defendería él la tercera posición, aquella que venían defendiendo desde tiempo atrás, volantes, pancartas y políticos, y que adjudicaban a Alejandro Greca, que era un militante radical, eh, posteriormente devenido peronista, obviamente. Alejandro Greca debe haber tenido otras influencias que yo no puedo, por lo menos no tengo la fuente para demostrar, pero que buscaba distanciarse de doctrinas y conflictos extranjeros. Decía, básicamente, hay que hablar de una tercera posición porque no estando con la contrarrevolución y con los grupos inspirados en regímenes políticos extranjeros, irreconciliables con nuestros principios democráticos, necesariamente deberá organizarse una tercera fuerza donde se encuentre su verdadera ubicación política a los argentinos que piensan y se comportan como tales, lo cual también marca una consideración importante sobre lo que consideraba lo que era un argentino. Aquella tercera fuerza que logró poca influencia en las ideas de los gobernantes militares, por lo menos de forma teórica, eh, creían expresar a los radicales forjistas mediante la reivindicación para mejorar las condiciones obreras, sus posturas frente al imperialismo extranjero y su radical visión del cambio cultural que debía afrontar la sociedad, y también en relación con el abastecimiento y el conjunto de producción que se pudiera conglomerar con los países latinoamericanos. En ese sentido, y para terminar un poco, bueno, eh, traté de mostrar cómo el lugar que había conseguido Forja dentro de la política no fue suficiente para que el gobierno militar los tuviera tan en cuenta como a ellos les hubiera gustado. Si bien tuvieron cierto éxito y eran toleradas dentro de sus manifestaciones, pasaron más bien sin darle importancia dentro del gobierno militar, por más que tuvieran cierta afinidad ideológica con su política exterior. Ya saliendo de la época de la ponencia, fue con Perón, obviamente, que la agrupación forjista encontró o se pudo inmiscuir directamente en la política, sobre todo porque al peronismo le servía, porque no tenía un entramado político que desarrollar, obviamente también en el interior del país, algo que la agrupación Forja tenía bastante aceitado. Eh, y también obviamente había alguna idea de continuidad ideológica que obviamente seducía a los forjistas, que luego obviamente terminaron dentro de la administración peronista, por ejemplo Jaureche presidiendo el Banco de Provincia de Buenos Aires en 1946-1951. Así que sin más, espero no haberme pasado mucho con el tiempo, los dejo con mi tema.